intervalo o frecuencia de calibración para equipos de medición y ensayo. El día de hoy te voy a explicar cómo definir o cómo sustentar un intervalo o frecuencia de calibración para nuestros equipos de medición en la compañía o laboratorio al cual pertenecemos. Sobre todo esto aplica mucho, por ejemplo, cuando tenemos equipos vencidos, supuestamente vencidos, o cuando queremos definir ese periodo y además para tener eso en consideración, teniendo en cuenta los costos de calibrar un equipo también, ya sea para alargar o reducir la frecuencia de calibración que tengamos prevista. Pero todo esto tomando como referencia los estándares internacionales definidos para este tema, ¿ok? ¿Como cuáles? Como la ISO 9001, la 17025, la ISO 10002, entre otros. Hoy te voy a presentar y te voy a invitar al mismo tiempo a mi blog, en el cual tengo publicado un artículo donde se hace una síntesis ya más formal sobre este tema, ¿ok? Y lo vamos a usar este documento para explicarlo un poquito, muy brevemente, en este video. Entonces, este artículo obviamente es de mi autoría, no es un artículo científico ni nada, así que no me van a comentar sobre eso. Simplemente lo presento como guía y para que lo use quien lo necesite. Entonces, en este artículo lo que presentamos es un análisis resumen de las instrucciones, especificaciones y recomendaciones de las normas de referencia para determinar la frecuencia de calibración de equipos de laboratorio. Yendo al grano, sobre aseguramiento de los resultados de las mediciones, las normas nos dicen lo siguiente. La 17025, que como dije anteriormente es la norma para laboratorios de ensayo y calibración, establece que deben implementarse para el aseguramiento de los resultados unos controles de las mediciones, indicando el requisito de procedimiento, o sea, nos indica requisitos de procedimiento, de manipulación, de almacenamiento, de uso, de transporte y de mantenimiento planificado para esos equipos de medición. Asimismo, nos establece requisitos de verificación antes de instalar o reinstalar un equipo. Y por otra parte indica los casos en los cuales se debe calibrar un equipo de medición, los casos en los cuales se debe calibrar, pero no nos dice con qué frecuencia, ¿ok? La ISO 17025 no dice con qué frecuencia debes calibrar un equipo. Obviamente te dice que debes asegurar su estado de calibración o su buen funcionamiento o la confianza en tus resultados, pero no te dice cómo, en el caso del equipo, mantener esa confianza. Eso lo estableces tú, pero vamos a seguir el paso a paso del cómo lo vas a hacer. ¿Listo? Aquí te cito la parte textual de la ISO 17025 y seguimos. En cuanto a confirmación metrológica, bueno, vamos un poco antes. Esta norma no establece el procedimiento o requisitos para establecer la frecuencia. Hace mención a los requisitos de establecer el programa. Tú debes establecer el programa, eso ya lo sabemos, pero ¿con qué frecuencias? El cual se debe revisar y ajustar cuando sea necesario. Entonces, la confirmación metrológica, ¿qué es? Entonces, en la ISO 10012 hace referencia a los intervalos de confirmación o frecuencia, ya aquí nos hablan de intervalos, estableciendo que la organización debe documentar, ojo, debes documentar, no es que simplemente estableces esos intervalos, no, debes documentar el procedimiento para determinar dichos intervalos o frecuencias, y aquí te lo explica textualmente lo que dice esa norma. Entonces, esta norma no especifica un método o documento de referencia para establecer las frecuencias de las calibraciones o intervalos de confirmación. No obstante, no estoy despreciando las normas anteriores, ¿sí? Que son normas de referencia que establecen requisitos para ese aseguramiento de resultados y esa trazabilidad metrológica de nuestros equipos, ¿ok? Simplemente estoy diciendo que ellas nos establecen los requisitos, pero no nos dicen cómo, ¿ok? Entonces, sí hay una guía denominada guía ILAC G24 de 2007 que propone los factores
factores que deben considerarse para la elección inicial de los intervalos de calibración y los métodos que podrían aplicarse para determinar los intervalos de calibración. Entonces ya en esta guía sí tenemos respuesta a esa pregunta inicial de cuáles son esos intervalos de calibración o cómo determinarlos, y es en esta guía ILAC G24. Ahora espera, esta guía de referencia recomienda no emplear intervalos de calibración fijo, es decir, que esa práctica que tienen preestablecida muchos laboratorios, empresas acreditadas en ISO 9001, fábricas, etcétera, incluso laboratorios de calibración, ¿sí? No es recomendada, no es recomendable. ¿Por qué? Porque se sabe que el equipo, a medida que va cumpliendo su vida útil, que va avanzando en el tiempo, pues va perdiendo esa capacidad de mantener unas mediciones estables en el tiempo. Entonces hay unos métodos de control para ir estableciendo ese tiempo en función de esa desmejora en la estabilidad del equipo, ¿ok? ¿Cuáles son esos métodos? Los métodos que establece esta guía son los siguientes. Espera, no te vayas. Método 1, ajuste automático o escalera. Es un equipo basado en calendario y tiempo, ¿ok? Hay un gráfico de control. Hay uno basado en el tiempo de uso. Este método a mí me parece bastante interesante porque está basado en horas, por ejemplo, de uso de máquinas. A veces tenemos equipos muy importantes, tal vez muy robustos, que de pronto no tienen un uso muy continuo. Y en estos equipos incluso es menos recomendable establecer un intervalo fijo, porque puede que estemos incluso un año con el equipo parado totalmente, guardado. No se justifica gastar dinero en una calibración si el equipo está parado. Simplemente es verificar o hacerle un mantenimiento si lo requiere, ¿ok? Método 4, en la comprobación del servicio o las pruebas de recuadro negro. Y finalmente nos deja la oportunidad de usar otros métodos estadísticos, ¿ok? Entonces, aquí te concluyo, te digo cuáles son esos métodos y dónde encontrarlos. No te explico cómo son cada uno de esos métodos. Eso lo vamos a ver en otro video o en otro posible artículo donde te explique cómo calcular ya esos intervalos de calibración. Si esta información te ha sido útil, dale like y suscríbete, y nos vemos en la próxima si es necesario. Hasta pronto.